Hola chicos y chicas, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidos a esta primera clase de español, el proyecto número 1, la sesión número 1. Bien, nuestro proyecto se llama Reglas para convivir y estar sanos. Esta clase la grabo para ustedes, mis alumnos de primer año y mis alumnos de tercer grado, ya que el proyecto es el mismo. Varían algunas actividades, pero los productos finales son los mismos, así como los datos de nuestro proyecto. Bien, la práctica social del lenguaje es producción e interpretación de documentos que regulan la convivencia. El ámbito es participación social. Lo que cambia es el aprendizaje esperado, ya que para primer año es participa en la elaboración del reglamento escolar, y el aprendizaje esperado para tercer grado es analiza alguna normativa nacional o internacional. Bien, pues vamos a comenzar. Y partiendo desde nuestra metodología de aprendizaje situado, el primer momento es partir de la realidad. Quiero comentarles que es importante trabajar con este tema porque se relaciona con lo que estamos viviendo. Como ustedes saben, en este momento la enfermedad COVID-19 nos está obligando a tomar clases de esta manera, de forma distanciada. Aún así, cuando regresemos al salón de clases, cuando el semáforo epidemiológico marque color verde, no quiere decir que el virus ya no exista, sino que más bien se ha reducido la cantidad de contagios, lo que nos permite de alguna manera estar más seguros en podernos enfermar y por lo tanto podremos regresar a las clases. Pero aún así tendremos que hacer uso de todas las reglas y todas las normas que en este momento existen para que cuidemos de nuestra salud, entre ellas, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, el uso también incluso de una careta, el estornudo de etiqueta, evitar el saludo de mano o el contacto físico, ya que son reglas importantes que reducen la probabilidad de podernos contagiar. Esas reglas no existían antes del mes de marzo de este año, porque no eran necesarias. A lo mejor el lavado de manos sí, pero estas reglas se tuvieron que hacer cada vez más habituales debido a que está en riesgo nuestra salud. Bueno, entonces es importante que cuando regresemos al salón tengamos un reglamento dentro de nuestro salón que nos permita seguirnos cuidando. No importa que el semáforo esté en verde. Ahora pasemos al segundo momento de la metodología de aprendizaje situado, que es analizar y reflexionar. Para el primer año he escrito una serie de preguntas que tienen la intención de activar los aprendizajes previos para tratar de relacionar lo que ya sabemos con el nuevo tema. Las preguntas las van a copiar en su libreta y ahí las van a responder. Posteriormente las van a enviar para que yo las revise. Son las siguientes. Explica qué es una regla. Número 2. ¿Para qué sirven las reglas? Número 3. ¿Cómo sería un mundo sin reglas? Y número 4. Menciona 3 lugares donde existan reglas. Y para el tercer grado, las preguntas detonadoras son las siguientes. 1. ¿Qué es un verbo? 2. Menciona todos los tiempos verbales que conozcas. Te voy a ayudar. Por ejemplo, ahorita es presente. ¿Sale? Número 3. ¿Qué es un sustantivo? Y número 4. Las oraciones deben de llevar verbos para ser entendibles. Tercer momento, trabajar en común. Y para eso les voy a explicar un poco acerca de la estructura de los reglamentos. Les quiero platicar que todo lo que escribimos se puede agrupar en 2 dimensiones, en textos continuos y en textos discontinuos. ¿Sale? Los textos continuos son aquellos que se escriben de manera ordenada y se tienen que leer en ese orden. Se tiene que a fuerza leer en la manera como se escribieron. De lo contrario no los vamos a poder entender. Por ejemplo, un cuento. Tenemos que leerlo desde el inicio, luego pasar al desarrollo, nudo o clímax y por último leer el desenlace final. De lo contrario, si lo leemos, por ejemplo, tal vez se te ocurra empezar a leer desde el medio y pues a lo mejor lo lees desde el medio hasta el final y no lo entiendes, te va a costar un poquito de trabajo porque no comprendiste toda la atmósfera del cuento. Entonces es importante leerlo siempre desde el inicio hasta el final.
Ejemplos de ese tipo de textos continuos, pues las cartas, las novelas, las autobiografías, las biografías, son documentos que nos obligan a fuerza a leerlos desde el inicio hasta el final. No nos podemos saltar nada, de lo contrario, corremos el riesgo de no comprender esta información, ¿sale? Y los textos discontinuos son todo lo contrario, son los textos que están escritos de manera seccionada, en secciones, por partes, lo cual nos permite leerlo desde la parte o sección que nosotros queramos y lo vamos a entender, no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén seccionados nos permite comprenderlos. Ejemplos de este tipo de textos son, por ejemplo, los reglamentos, que es de lo que estamos hablando, las tiras cómicas o el cómic o la historieta, los poemas, ya que están escritos en estrofas, los instructivos también. Entonces voy a anotar esa información aquí en el pizarrón para que no se nos olvide. Bien chicos, pues hemos anotado ya en el pizarrón lo más importante de los textos continuos y los discontinuos. Toda esta información viene en su cuadernillo, solamente aquí lo hacemos a modo de repaso, ¿sale? Para seguir entendiendo el cómo se escriben los reglamentos debemos pasar a los verbos. ¿Qué es un verbo? Es una pregunta que le hice a los alumnos de tercer grado. Bueno, les voy a decir la respuesta. Pues es una palabra que indica una acción. Siempre van a indicar acciones. Tengo aquí preparada una lámina para que lo podamos entender. Listo, para que la puedan ver y apreciar. Bien, pues los verbos, como bien dijimos, son palabras que indican acciones. Y los verbos tienen dos características. Generalmente tienen tiempo y tienen modo. Vamos a leer lo que es el tiempo. Momento en que se encuentra conjugado el verbo. Es decir, el tiempo es la conjugación del verbo. Y ya hace rato mencionamos en las preguntas que si conocías algunos tiempos verbales. Los más básicos son el pasado, el presente y el futuro. Pero el día de hoy vamos a conocer un nuevo tiempo en el que se encuentran los verbos. El modo es la forma en que se expresa el verbo. Es como su carácter. Recuerda, el modo es la forma en que se expresa. ¿Quién? Pues el verbo. Es como su carácter, ¿sale? Y tiene tres tipos de caracteres. Los verbos pueden adoptar tres tipos de formas, así como tú. A veces estás triste, a veces estás contenta, a veces estás enojada, ¿sale? El primero es el indicativo y es cuando se expresa una acción que se hace. El segundo modo es el subjuntivo y es cuando se expresan acciones que probablemente ocurran. Y la última es la imperativa, que es cuando se expresan órdenes o indicaciones. ¿Sale? Te voy a dar un ejemplo. Recuerda, vamos a hacer un repaso. Recuerda que el tiempo es la conjugación de los verbos, los momentos en que se mencionan. Y los modos son tres, son como su carácter. Vamos con el primero, ¿sale? Vamos a pasar al pizarrón para poner un ejemplo. Listo. Vamos con el primer modo, que es el indicativo. Estoy durmiendo. ¿Qué quieres? ¿Vale? Esa es una oración y está en modo indicativo porque está indicando algo que está ocurriendo. Observa, es una acción que en este momento ocurre. Estoy, ¿sale? Ahorita, estoy durmiendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vale? Vamos ahora con el subjuntivo. Listo. Espero que termines pronto. Observa que aquí el verbo es esperar, espero, ¿sale? Y este verbo, pues, no asegura nada, sino más bien, pues, está como a la deriva, ¿vale? Como si fuera o no a pasar. Fíjate que esta oración la he puesto entre signos de exclamación porque es una orden, es una indicación, ¿sale? Y dice, dame de tu torta de tamal.
O sea, te estoy ordenando que me des de tu torta de tamal. Ni siquiera te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que me des. Dame de tu torta de tamal. Y la manera, el modo en que se escucha es imperativo, porque es una orden, ¿sale? Entonces tenemos 3 ejemplos. Esto también lo puedes revisar en tu cuadernillo, ahí viene todo explicado. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a pasar con los verbos que les había dicho. Y estos se llaman verbos en infinitivo. Y tienen 2 grandes características. La primera es que no están conjugados, son como una especie de verbos neutrales, no tienen conjugación. Y la segunda, bueno, hablando de conjugación, es decir, que no tienen tiempo, ¿sale? Y la segunda característica es que se pueden reconocer porque terminan en ar, ir, ¿sale? Todos los verbos generalmente tienen estas terminaciones. Por ejemplo, caminar, comer, reír. Ahí tenemos un ejemplo de cada verbo en infinitivo con cada una de las terminaciones. En el pizarrón les he escrito 3 reglas que generalmente encontramos dentro de las escuelas o dentro del salón de clases. Fíjense que la primera dice, no pisar el pasto. Si hacemos un análisis, podemos encontrar que el verbo está aquí, en pisar. ¿Sale? Bueno, voy a ocupar otro marcador. Listo, aquí está, pisar. ¿Por qué ese es el verbo? Bueno, porque ese es el que se puede conjugar. Yo piso, tú pisas, él pisa, ¿sale? Con los pronombres personales. Pero además lo reconocemos porque termina en ar. Es la palabra que indica la acción y termina en ar, por lo tanto es un verbo en infinitivo, ¿vale? El segundo dice, no correr en pasillos. Y bueno, está muy fácil. El verbo es correr, porque es la palabra que se puede conjugar. Y termina en ¿sale? Y aquí les escribí una más que dice, no subir en las bancas. Bueno, a lo mejor se escucha medio raro, debería decir no subirse. Pero para ejemplo de nuestro contenido, le puse subir, ¿sale? Y bueno, termina en ir, por lo tanto es un verbo en infinitivo. Bien, pues ahora les toca a ustedes trabajar en común. Y lo que tienen que hacer para ustedes, chicos de primero, es revisar su cuadernillo y analizar las partes básicas de la oración. Ya un poco de lo que viene en el cuadernillo se los he explicado con esto. Y con terceros años les pido que analicen la Cartilla de Derechos Sexuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promulgada en el año 2017, que son 14 derechos que ustedes deben de conocer. Y por último, vamos a pasar al cuarto momento de la metodología de aprendizaje situado, difundir y compartir. Vamos a compartir lo aprendido una vez realizadas las actividades del cuadernillo con nuestros compañeros y conmigo, e incluso también con sus familiares, para compartir lo que aprendieron, lo que hicieron. Bien, chicos, pues nos vemos en una siguiente clase para la sesión número 2 de nuestro proyecto número 1, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos, que estén muy bien, hasta pronto y no se olviden de organizarse para realizar sus actividades. ¡Adiós!